primera, ¿recuerdan cuando Pedro habla de este edificio vivo que somos los creyentes? Dice, sobre él piedra viva, y después dice también vosotros piedras vivas, ¿no? El fundamento Cristo, y dice sed edificados en él. Bueno, piensen a una pared, la unión que tiene una pared con su cimiento, con Cristo, con su fundamento, ¿no? Una pared sabemos que no puede estar mucho tiempo en pie si no hay un fundamento, ¿no? Pero también sabemos que ciertas paredes, cuando están bien construidas, son prácticamente indestructibles. Cuando los romanos quisieron quitar el oro del templo de Jerusalén, ¿qué tuvieron que hacer? Separar piedra por piedra, ¿no? Y estaba tan bien fundido que tuvieron mucho trabajo para hacerlo. Y ellos querían recuperar todo el oro, por eso también incendiaron para que se derritiera y agarrar todo el oro, ¿no? Pero quiero decir, las paredes cuando están bien construidas son indisolubles prácticamente. Esa mezcla del cemento, ¿no? De las piedras con su fundamento, bueno, Pedro usa ese ejemplo, ¿lo recuerdan? En Pedro usa ese ejemplo. Así nosotros descansamos sobre Cristo, que es nuestra simiente. Cada piedra, cada ladrillo no soporta su propio peso, solo descansa allí donde es colocada. Bueno, pues así es con nosotros con Cristo. Nosotros estamos tan unidos con Cristo que descansamos sobre Él. Además, la piedra se adhiere al cimiento formando una unidad. Después vamos a ver en la Escritura que esto también nos habla de unidad. Segundo punto de ilustración. Jesús habló que Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Recuerdan eso? A ver, mientras la piedra podría parecer que no nos deja ver vida, porque vemos una pared y no vemos vida, si pensamos en la vid, ¿no? Este fruto tan amado por tantos, ¿no? Por los vinos y todo lo que produce, pero no solo como fruta, nos habla Cristo de una unión vital. El pámpano sin la vid está muerto, ¿verdad? Entonces nosotros, dijo Jesús, somos los pámpanos. Necesitamos de la vid. Esto nos habla de la unión con Cristo. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto y se podrían hacer muchísimas predicaciones y vamos a seguir hablando de este tema. Hoy solamente estoy poniendo como ideas para que lo piensen. La unión con Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esa es la palabra que Cristo dijo a sus discípulos. Este símil nos comunica la idea de vida. Hay una unión viva entre Cristo y su pueblo. Hay una unión vital. Recuerden que nosotros tenemos la vida de Cristo. No dice Colosenses, cuando Cristo se manifieste. ¿Qué dice en medio? Vuestra vida se manifieste. Cristo, vuestra vida. Es por eso que podemos tener vida eterna. Porque, ¿cómo podría hablar la Biblia de eterno cuando eterno es algo que no tiene principio? Si ustedes buscan diccionario, eterno no significa sin final, significa sin inicio y sin final. Entonces jamás podríamos gozar de vida eterna porque nosotros tuvimos un comienzo, simplemente porque la vida de Cristo está en nosotros. Entonces hay una unión vital y es una unión también de vida dependiente. Como dije antes, el pámpano no puede hacer nada solo, necesita de la vid. Nosotros no podemos hacer nada solo, necesitamos de Cristo. Entonces hay una unión vital. Tercera metáfora. Lo leímos antes en el capítulo 5 de Efesios. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí encontramos una unión no solamente de vida, sino también de amor. Cristo por su esposa. Es digno de notar que las dos palabras, vida y amor, son tan semejantes, sobre todo cuando hablamos espiritualmente. Nosotros amamos porque recibimos vida. ¿O no? Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Pero para que pudiéramos amarle, recibimos vida. Podríamos decir que el amor produce la vida, ¿o no? Pero no hay amor sin vida. Entonces esto lo vemos, la tercera metáfora, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El amor es la vida y la vida es siempre enviada primero y enviada principalmente en forma de amor. Dice ahí el capítulo 5 de Efesios
Fíjense, que volvemos ahí a nuestro texto, aunque hoy solo el versículo 30 nos interesa grandemente, pero vemos que dice que, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y después dice 28, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a quién, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Puesto que Él nos ha tomado para que estemos en eterna unión matrimonial con Él mismo, Él nos considera como Él mismo. Cristo es la cabeza. Y el cuerpo es su iglesia. Entonces, en algún modo podríamos decir que somos la misma persona, ¿o no? ¿O alguna vez vieron una persona con una cabeza y un cuerpo distinto? ¿O a Luis caminando con el cuerpo de Gastón? No creo, ¿no? Entonces podemos decir que somos uno con Él. Es una unión mística, ¿verdad? Pero es una unión también que denota mucho amor. Y así como acá en el capítulo 5 manda que cada marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo, ¿qué piensan que hace Cristo con su cuerpo? Lo ama como a sí mismo. Fíjense cuánto profundo es esto. Cristo nos ama como Él se ama a sí mismo. Ya solo esa frase podría terminar todo y irnos a casa. Cristo nos ama como Él se ama a sí mismo, porque Él mismo pide a los maridos que amemos a las mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Y el amor de Cristo sabemos que no es como nuestro amor, limitado, imperfecto, egoísta, con todas las debilidades. El amor de Cristo es perfecto. Es aquel que vemos en 1 Corintios 13, ¿no? Pero también recuerden que en cada familia la esposa, es decir, si somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo seremos en el cielo, ¿no? Cada familia, la esposa es la madre de los hijos. Así es en la iglesia de Cristo. Él quiere que todos nosotros, sus hijos, engendremos una simiente espiritual. La iglesia está llamada, dice en Hebreos, que Él verá linaje. Cristo verá linaje, ¿no? Y quedará satisfecho. Nosotros como cristianos estamos llamados a evangelizar. Dios usa la iglesia como canal de evangelización. La iglesia no convierte, Dios salva, ¿no? Pero la iglesia comunica las verdades. Y Dios así lo quiere. Y así también, en un esposo y una esposa, la madre da a luz vida, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros damos a luz la vida de Dios en la vida de las personas. También la esposa es quien cuida de la casa generalmente. No quiero ser machista, pero generalmente ella se ocupa más de los asuntos domésticos, de su marido, es la que sabe dónde está cada cosa en su lugar, en la casa, ¿no? Y así también lo vemos claro en las Escrituras, que Cristo dejó a su pueblo para cuidar de sus intereses. Y muchas de las parábolas de Cristo nos hablan de esto, ¿no? De cuando Él vuelva, cómo va a estar la iglesia cuando Él vuelva. Entonces somos mayordomos de su casa, también lo dice en hebreo, ¿no? Como mayordomos de su casa. Pero en un sentido más íntimo estamos unidos a Él por lazos matrimoniales que no pueden ser disueltos nunca, ¿no? Lo vemos eso en Cantares, ¿no? Esos famosos capítulos y versículos que hablan del amor de Dios, ¿no? Con tus besos, el hermano Esteban predicaba de eso, ¿no? Con tus besos y atráenos a ti, y después, ¿qué dice en el 8 que usan en todos los matrimonios? Duros como la muerte es el amor, ¿no? Como el Seol los celos, ¿no? ¿Se recuerdan ese versículo? ¿De qué habla eso sino del amor de Cristo hacia nosotros, ¿no? Podemos aplicarlo a los matrimonios, pero todo el libro de Cantares, claro que habla de una historia de un hombre y una mujer, pero en realidad era una figura de Cristo y la iglesia. Entonces, es un tema muy dulce también. Pero bueno, no podemos demorarnos tanto en este asunto. Pero que veas el amor de Cristo hacia su iglesia. Y el cuarto ejemplo que puedo dar esta mañana de la unión esta, aunque cualquier imaginación humana es incapaz de poder explicar la unión entre Cristo y su pueblo, pero aquí vemos el versículo que hoy nos interesa, sobre todo el versículo 30, dice que somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. De la cabeza, ¿no? Él es la cabeza y nosotros los miembros. Cristo es la cabeza. Cuán maravillosa es esta unión. Primero vimos las piedras, el fundamento, una idea de apoyo, de sostén en Cristo. Después vimos la vid y los pámpanos, una idea de vida. Después vimos la unión del marido y la mujer,
y nos habló del amor. Pero ahora aquí tenemos la unidad de la cabeza con un cuerpo, la idea o la sugerencia de identidad. Identidad. Hay dos vidas en el esposo y la esposa, pero solo hay una vida en la cabeza y un cuerpo. Y en este sentido, esta metáfora revela la verdadera relación de Cristo con su pueblo más claramente que con cualquier otra. Nunca vamos a ver, y si alguien me dijera que vea un cuerpo separado 50 centímetros en su cabeza de su cuerpo, todos diríamos que esa persona está muerta, ¿no? Solo un degollado podríamos verlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla de que Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo? Sino de unión indivisible, imposible de separar. Un cuerpo sin cabeza está muerto, pero también una cabeza sin cuerpo está muerto. Y eso nos habla de la maravillosa gracia de Dios. Sabemos que Cristo no estaría muerto sin nosotros, pero sabemos que en el plan eterno de Dios, el Padre tiene un plan también para su Hijo, un pacto de redención en el cual están mutuamente de acuerdo, que tiene mucho que ver con el cuerpo de Cristo. Yo diría que tiene que ver sobre todo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. ¿O no? ¿Qué es el pacto de redención sino la redención aplicada a la historia? ¿Y qué es la redención aplicada a la historia sino la salvación de un pueblo? ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. Entonces todo lo que nosotros conocemos en la Biblia nos habla, claro que sí, y les invito después a ver el video que hizo Piper sobre la supremacía de Cristo. Si nunca lo vieron, mírenlo, 18 minutos imperdibles. La Biblia nos habla obviamente de la supremacía de Cristo, pero también en algún modo nos habla de la supremacía de la iglesia en Cristo. Y si ustedes leen todo Efesios, y lo vamos a estar estudiando, habla de eso, del misterio de la iglesia. Miren el capítulo 1, fíjense. Ya voy a ir terminando, ¿vale? Dice el capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y acá está hablando de la supremacía de Cristo sobre todo y todos, y después dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, ¿qué dice? Todas las cosas bajo sus pies, y luego sobre todas las cosas a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y no quería predicar esto porque si no esto necesitaríamos muchas predicaciones, pero no viene piel de gallina. Están viendo la supremacía de Cristo. Piensan que no existe ninguna organización, empresa, grupo de personas unidas, jamás en la historia, ninguna que haya sido ni siquiera un pelín de lo que es la iglesia. No existe. Tú puedes trabajar para la NASA, para la CIA, para el KGB, para lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Basura que se termina cuando muere. La iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús murió por su iglesia. ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia? La importancia de la iglesia está tan ligada a la supremacía de Cristo que son indivisibles, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Lo comprenden? ¿Lo ven claramente? ¿Lo ven que no hay nada más importante en este mundo que ser miembros de la iglesia de Dios? No hay nada más importante. No hay nada más importante que cooperar en la extensión del reino. No hay nada más importante. Lo otro es hojarasca, es vacío, no tiene significado en comparación. No se puede comparar. Cristo murió por su iglesia. Cristo es supremo sobre todo. Y acá no por nada el apóstol Pablo dice que después lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza de todo Cristo, para que en todo tenga preeminencia, dice Colosenses. Pero sobre todo es cabeza de la iglesia. Y llama a la iglesia en un modo que nosotros